A partir de la lectura del libro de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia económica, del autor Axel Kicillof, analizaremos la lección número 5 denominada El marginalismo de Marshall. Alfred Marshall fue un economista británico de gran importancia para el desarrollo de la denominada economía ortodoxa. Su obra célebre, Principios de Economía, escrita en 1890, se caracteriza por retomar a los autores de la economía clásica para criticar a la corriente marginalista. Elaborará nuevas teorías sobre temas incompletos o que su comprensión había sido errónea por los otros autores. De esta forma retomará la economía clásica enfatizando la teoría del valor de David Ricardo y distanciándose de la teoría de la utilidad marginal. El fundamento estará en el valor ricardiano, la cual considera el costo de producción dependiente de la cantidad y calidad de trabajo en función con la cantidad de capital necesario. Marshall abordará los grises de las teorías de ambas corrientes, añadiendo el elemento tiempo, influjo sobre el precio, que no habían considerado los otros autores. En determinación del precio, según los marginalistas, se denomina precio de mercado, gobernado por la utilidad marginal, el cual consistía en aislar a las mercancías del proceso de producción, es decir, trabajo, costo y ganancias, estudiando solo las leyes que se establecen en el intercambio, es decir, el precio igual a la relación de cambio. Las relaciones de cambio surgen de la utilidad y de las cantidades disponibles, separando y fijando los momentos en los que se determina el valor. Para los marginalistas, el precio depende de la demanda según el supuesto de las cantidades dadas, es decir, todo lo que se produce se destina para el comercio, logrando un equilibrio entre la oferta fija y la demanda variable. Aquí Marshall realizará una crítica, pero primero les reconoce el descubrimiento a los marginalistas de la curva de demanda con pendiente negativa, que deriva del principio de la utilidad decreciente, lo que determina el precio de mercado. La crítica de Marshall se centrará en que el análisis marginalista solo es aplicable a una sola instancia del complejo del fenómeno del precio, y lo estudia más allá del supuesto de las cantidades fijas, obteniendo el concepto del precio normal y de equilibrio normal. Para Marshall, los productores calculan el precio de la oferta, es decir, lo que esperan obtener, calculando así la rentabilidad para decidir cuánto producir y cuánto llevar al mercado. Así, de esta manera, estiman sus beneficios influyendo en la decisión de cuánto producir. De esta manera, los productores proveen al mercado comparando el precio corriente con el de los costos de producción, logrando el equilibrio normal, cuando el precio del mercado permite agotar la oferta, cubriendo los costos, incluyendo la ganancia. De esta forma, elabora la metáfora del péndulo, asociada a la rentabilidad de los costos, donde el precio natural es el centro gravitacional y los precios de mercado son las desviaciones de los precios normales. Y este se corrige automáticamente por la acción de los productores, que por encima de los costos aumentan su producción y por debajo de estos les representarán pérdidas. Cuando el precio de la oferta iguale al precio de la demanda, estaremos frente al precio de equilibrio normal. También Marshall criticará la utilidad marginal decreciente, enunciando que solo sirve para fundamentar la curva de demanda y que los aumentos del precio repercuten en las cantidades demandadas. De esta forma, la utilidad marginal no puede ser tomada como una ley de valor, insistiendo en que el costo de producción es el punto al que tiende el precio de mercado, compuesto por los costos primarios, es decir, los insumos y la mano de obra, y los costos suplementarios, que es la amortización de las instalaciones y la maquinaria. Surgen así dos formas de medir los costos determinados por el elemento tiempo, tanto el corto como el largo plazo.
También dirá que detrás de todo precio hay dos tipos de sacrificios: el sacrificio trabajo, físico o psicológico del trabajador, y el sacrificio espera, en el que está involucrado el productor, que no destina su riqueza al consumo, sino que la invierte esperando una tasa de interés. También hará una distinción entre el equilibrio normal de corto plazo, aquel que puede modificar las cantidades suponiendo que el equilibrio de capital permanece fijo, y el equilibrio normal del largo plazo, que es el efecto sobre los costos de los cambios de las instalaciones adaptadas a nuevas necesidades de la demanda. También describe tres situaciones posibles: los rendimientos constantes, como el aumento de la demanda es aumento de producción y el precio no cambia; los rendimientos decrecientes, aumento de la demanda es aumento de producción, el precio normal tiende a elevarse ya que se elevan los costos; y los rendimientos crecientes, que son los costos unitarios, se reducen y pueden no encontrar equilibrio. Marshall lo que hace es una interpretación de Ricardo que sostiene que nunca adhirió a la teoría del valor-trabajo, sino a la de los costos de producción. Retoma a los marginalistas y la importancia de la demanda como factor complementario a la hora de determinar los precios. A partir de todo esto, hace una síntesis de ambas teorías. Ahora vamos a hacer un repaso de la lógica del razonamiento clásico. Distribución del ingreso, salarios, ganancia y renta, costo de los bienes, precio de los bienes, demanda de los productos. Ahora vamos a la lógica del razonamiento marginalista. Utilidad de los bienes, precio de los bienes, costo de los bienes, retribución de cada parte, salario, ganancias y renta. Y ahora vamos a la síntesis que hace Marshall. Salario, tasa de interés, costo de producción. Por un lado tenemos la utilidad de los bienes y todo eso converge en el precio del producto. A continuación vamos a ver la teoría de distribución de Marshall. Como ya vimos anteriormente, Marshall regresa a la teoría de los costos de producción de Mill, pero con un estilo más bien marginalista, ya que este análisis de los distintos tipos de rendimiento lo lleva a sostener que el precio está determinado por el costo de la última unidad producida, es decir, por el costo marginal. Para fundamentar esto, desarrolla la teoría de la distribución. Explora y llega a la idea de que los precios dependen de los costos de producción. Cuando estos salen de su forma monetaria, se convierten en costos reales, es decir, trabajo y capital. El esfuerzo de trabajar y el sacrificio de esperar son los elementos que proporcionan valor y precio a los objetos. En un sentido filosófico, Marshall sostiene que el valor está determinado por los sufrimientos y privaciones que padecen los hombres cuando trabajan y cuando emplean su riqueza con fines productivos y se ven obligados a esperar para aprovechar estos frutos. Este sufrimiento es la retribución del salario y el interés, que para Marshall son el fundamento de todo precio. Para demostrar esto, construye dos mercados, muy similares a los otros. Pero no olvidemos, bajo el supuesto de que todo el trabajo y el capital ofrecidos son empleados, es decir, hay pleno empleo. Las novedades aparecen cuando la oferta se deriva en ambos casos de la relación entre el monto de la retribución, salario o interés, y el sacrificio de trabajar o esperar, ahorro. La demanda se obtiene a través de la relación entre la retribución considerada, ahora como el costo, en que incurre el empresario al contratar trabajo, y el capital y el rendimiento que se obtiene por emplearlos productivamente. Vayamos a analizar el mercado de trabajo. La curva de oferta tiene pendiente positiva porque cuanto más altos sean los salarios, los obreros ofrecerán más fuerza de trabajo, ya que para ellos una hora más constituye un sacrificio creciente. La curva de oferta de trabajo reúne los puntos en donde el salario es igual a la desutilidad marginal de trabajar. La curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa debido a que Marshall aplica la ley de rendimientos decrecientes. El producto adicional se va reduciendo cuando aumenta la ocupación.
La curva de demanda de trabajo reúne los puntos en los que el salario es igual a la productividad del trabajo. La demanda y la oferta tienen influencia sobre los salarios. En equilibrio, el salario real con precio fijo es igual a la desutilidad del trabajo y a la productividad del trabajo. Ahora vayamos al mercado de capital. La curva de oferta de capital libre quiere decir que se pueden mover en otras ramas. Tiene pendiente positiva ya que la desutilidad marginal de la espera es también creciente. El interés viene a ser la recompensa que se obtiene por este acto de sufrimiento. La parte de la riqueza que en lugar de ser consumida se destina a la espera puede denominarse ahorro. La curva de oferta de capital es la relación entre el ahorro y la tasa de interés, igual que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva debido a su desutilidad marginal creciente. La productividad del capital es decreciente. Una baja en la tasa de interés puede provocar un incremento de la inversión. La curva de demanda de capital tiene pendiente negativa. Cuando se encuentran ambas curvas de oferta y demanda, se obtiene la tasa de interés de equilibrio, que es igual a la desutilidad de la espera, ahorro, y productividad del capital, inversión. Estos mercados muestran la retribución de capital y del trabajo. El precio de cada volumen de trabajo y de ahorro es igual a la desutilidad de trabajar o esperar. El precio de la demanda se iguala a la productividad del trabajo o del capital. La cuasi renta del capital. Vuelvo a retomar a Ricardo. La renta es el ingreso que recibe el propietario de las tierras más fértiles. Cuando aumenta la demanda, entran a producción nuevas tierras menos fértiles, provocando un aumento en los costos de producción de los alimentos. Quienes producen en estas tierras, donde se obtiene un mayor rendimiento, se observa que los precios de venta aumentan. Hay un único precio para toda la producción, mientras que los costos permanecen en su nivel anterior, generando así una ganancia extraordinaria apropiada por el terrateniente mediante el alquiler de la tierra. En base a la renta de la tierra, hace una distinción entre las ganancias del capitalista en el corto y en el largo plazo. La tasa de interés es la retribución que obtiene el propietario del capital por la espera y al mismo tiempo esta remuneración es equivalente a la productividad física de ese equipo capital, el producto que aporta una unidad adicional de capital. Marshall llama cuasirrenta a la diferencia que se apropia el empresario entre los precios corrientes y los costos primos, normales de corto plazo. En este periodo, el equipo de capital disponible, como ocurre con la tierra, viene ya dado. El dinero y la ley de Say. En la teoría monetaria en Marshall se observa una influencia directa de la tradición ricardiana. En ambos autores, el tratamiento conceptual del dinero no solo es escaso, sino que además es invariable. Esto se observa en su libro Los Principios de Economía, en donde Marshall menciona los siguientes supuestos. Primero, que el dinero es una mercancía cualquiera. Segundo, que carece de particularidades, ya que al ser una mercancía, su valor viene dado por la ley general. Es decir, que el dinero es para Marshall solo una mercancía, que funciona como medida invariable del valor, por el supuesto de que su precio, su costo y su utilidad marginal permanecen constantes. Este principio es equiparable al de David Ricardo y esto le permitió al autor, en su teoría del valor y la distribución, mantener constante el precio del dinero. Incluso este segundo supuesto es una condición indispensable para la construcción de las curvas marshallianas de oferta y demanda de cada mercancía, donde se observa que las cantidades demandadas dependen del precio de la mercancía en cuestión. En esto se basa el análisis del equilibrio parcial, es decir, de la determinación del precio de cada mercancía en su propio mercado, considerado aisladamente. ¿Existe una demanda de dinero en tanto dinero? La teoría clásica y la marginalista sostienen que no, que el dinero es solo un vehículo de poder de compra y que no existen motivos para demandar dinero que no estén relacionados con el intercambio.
En los principios de economía, Marshall transcribe el pasaje en que Mill, en coincidencia con Ricardo y con Say, sostienen que lo que constituye los medios para pagar las mercancías son sencillamente las mismas mercancías. Así, Marshall se apoya en la ley de Say y, por lo tanto, bajo su teoría, la falta de demanda no puede convertirse en un factor limitante de la ampliación permanente de la oferta. A su vez, la ley de Say se apoya en la concepción clásica y marginalista del dinero, que sostiene que el sistema nunca tropieza con una ineficiencia de la demanda, por lo cual, cuando la producción no se destina al consumo, se destina a la inversión. De esta forma, la teoría del dinero, compartida en sus líneas principales por Ricardo, Mill y Marshall, conduce a la defensa de la ley de Say, la Gran Depresión y la teoría marginalista de la ocupación. Recordemos que la Gran Depresión fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y tuvo efectos devastadores en casi todos los países, con un aumento histórico en los niveles de desempleo. Ahora bien, ¿por qué la ley de Say se convierte en una preocupación central de la teoría económica durante la crisis de 1930? Marshall señala que si la economía cae en depresión, las causas no deben buscarse en las leyes económicas, sino en el estado de confianza de los negocios, es decir, fuera de ellas. Por lo cual, la ley de Say, apoyada en la concepción sobre el dinero de Ricardo y Marshall, asegura que la crisis y la desocupación son simples episodios de desequilibrio que tarde o temprano deberán volver de forma automática a su punto de equilibrio. Siguiendo la teoría de Marshall, la desocupación es un fenómeno que pertenece al mercado de trabajo porque el desempleo es por definición un exceso de oferta de trabajo. Así vemos que el mercado de trabajo reúne por un lado la curva de oferta de trabajo, que son los planes de los obreros dispuestos a trabajar hasta el punto en el que el salario real compense la desutilidad marginal del trabajo, y por el otro lado se encuentra la demanda de trabajo, que son los planes de los empresarios que a su vez van a decidir el nivel de empleo más conveniente comparando el salario real con el producto marginal del trabajo. La teoría marshalliana del salario y la desocupación dice que el salario caerá hasta que la oferta y la demanda se igualen, es decir, hasta el punto de equilibrio, finalizando con la desocupación. Es así que el desempleo se presenta únicamente cuando el salario nominal y real está por encima del nivel de equilibrio. De esta postura se desprende que si el desempleo se mantiene es porque existe alguna traba que impide la reducción del salario. Y esto permitió a la ortodoxia responsabilizar a los sindicatos y a la legislación laboral. Es decir, si el salario se mantiene rígido por estos factores extraeconómicos, entonces el desempleo puede ser duradero. Finalmente, este es uno de los puntos por el cual el desempleo es considerado por la teoría marginalista como un estado de desequilibrio, y su duración en este caso está asociado a la inflexibilidad de los salarios. Es así como durante el período entre guerras, varios economistas manifestaron su descontento con la teoría tradicional, ya que el sistema marginalista no lograba dar cuenta de las causas de la inflación y el desempleo. Aquí aparece la figura de John Maynard Keynes, que con su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de 1936, consigue plasmar la ruptura con el pensamiento ortodoxo de la manera más influyente.